No puedo minimizar la pantalla. ¿Tienes apagadora? Bueno, muy buenos días a todos a esta reunión de equipo. Le damos un saludo muy grande a todos los que están conectados. Es un gusto para nosotros esta primera edición, este primer lunes de charla de amigos. Y muchas gracias a todos los empresarios y las personas que se están conectando del otro lado para estar con nosotros. Les contamos que este es un espacio para tomadores de decisiones, donde va a haber 4 profesionales y en las ediciones siguientes también invitados, para asesorarnos y para acompañarnos entre nosotros en este momento de tanta incertidumbre que estamos viviendo. Siempre hay soluciones, siempre hay buenos consejos, y para eso estamos todos conectados esta mañana de lunes. Les cuento un poco quiénes somos. Yo soy Gonzalo Arocena, presidente del Grupo Isidoro, una empresa de comunicación de agro. Y también están conectados del otro lado Juan Manuel Barrero, socio y director de la consultora Barrero Larraudé. Juan Manuel es contador, licenciado en Administración de Empresas, estuvo estudiando en Francia, en España, en Alemania, y bueno, y a partir del 2013 desarrolló una nueva unidad de negocios enfocada en el asesoramiento de startups y empresas de tecnología de Internet. También está Martín Calos, economista, profesor de grado y posgrado en diversas universidades argentinas, con una gran experiencia en el sector público y privado, y actualmente también está conduciendo el podcast Recalculando sobre políticas públicas argentinas. También está Hugo Rossi, abogado y socio del estudio Rossi Amadeo. Hugo es especialista en atención de empresas y patrimonios familiares y en resolución de conflictos extrajudiciales y litigios. Y Matías Alonso Ron es licenciado en Administración de Empresas, realizó un posgrado en Organización sin fines de lucro en la Universidad de San Andrés y un MBA en la Universidad de la Empresa Argentina, la UADE. Como verán, es un perfil de diferentes profesionales para hablar un poco de impuestos, de economía, de responsabilidad social empresaria y de cuestiones legales para estos momentos de tanta incertidumbre que estamos viviendo. Así que yo no hago más introducción, estoy aquí para moderar y poder guiar un poco la charla, pero lo dejo en manos de mis amigos y de los profesionales que están ocupando este café online, este café cibernético, virtual, como quieran llamarlo, webinar. Lo dejo en manos de nuestro primer orador, que es Juan Manuel Barrero, que nos va a poner un poco al día de las últimas novedades en cuestiones impositivas. Así que, Juan, muy buen lunes para vos y todo tuyo. Buen día a todos, gracias Gonza. Solamente aclarar que las preguntas las vamos a hacer después y las pueden ir haciendo en el chat. Va a haber una persona retomando esas preguntas, así que ahora voy a un poco contar brevemente las novedades a nivel impositivo. En líneas generales, no ha existido, como en otros países, medidas que concedan de manera automática el aplazamiento de deudas tributarias, ni tampoco de prórroga ni de presentaciones de impuestos y pagos. A nivel laboral, el gobierno prohibió los despidos por 60 días y asumió parte del pago de los salarios del personal de las empresas y postergó los vencimientos del pago de las contribuciones patronales. Para entrar en estos beneficios se anotaron 420.000 empleadores que se registraron en el sitio web de AFIP. El 82% de estos busca principalmente la asistencia al pago de salarios, pero bueno, sin duda esto está sucediendo en estos momentos y muchos de estos no han podido acceder. Sí, 7 de cada 10 empresas están inscritas, ya accedieron a la prórroga de las contribuciones patronales que se abonaron en abril y obviamente las empresas de agro están dentro de ellas.
¿De qué se trata el salario complementario? Es una suma abonada por la Administración Nacional de entre un 50 y un 100% del salario mínimo vital y móvil, dependiendo si sos una empresa entre 25, 50 y 100 empleados. Al principio eran solo los conveniados los que iban a acceder, luego también se dio lugar a los no conveniados. También hubo un listado de actividades que quedó sin efecto. Simplemente quedaron alcanzados todos los trabajadores que están en relación de dependencia, pueden acceder a este salario complementario cuando los empleadores cumplan con uno o más de los 3 requisitos que voy a mencionar ahora. Que las actividades realizadas hayan sido afectadas en forma crítica en la zona geográfica en donde se desarrolla, tener una cantidad relevante de trabajadores afectados por COVID, o una disminución significativa de las ventas informadas entre el periodo 12 de marzo y el 12 de abril del 2020. Importante aclarar que no solamente es para las actividades esenciales o no se discrimina acá eso tampoco. Entre los clientes que nosotros tenemos de agro, tenemos que no han alcanzado este beneficio por no cumplir con uno de estos requisitos. Como todos sabemos, la actividad agropecuaria con ciertos complicaciones han seguido trabajando, sí han obtenido la prórroga desde ya de las contribuciones del CIPA de marzo y que ahora también se va a prorrogar también para las cargas de abril. A nivel impositivo, salvo algunas provincias que han prorrogado algunos impuestos, en el mes de marzo no hubo prórroga ni de los anticipos de ganancia, ni de bienes personales, ni de IVA. Lo único que se prorrogó es el plazo para adherirse a la moratoria por deudas al 30 del 11 de 2019, que hay tiempo hasta el 30 de junio para poder adherirse. Y el certificado PYME que vencía esta semana, que se extiende hasta el 30 de junio también, y la renovación automática deberá iniciarse a partir del 1 de junio del 2020. Cabe destacar que si bien han quedado suspendidos hasta el 31 del 5 los embargos de cuenta bancaria por incumplimiento de pagos de impuestos determinados, es decir, a nivel procedimiento sí han quedado algunos procedimientos suspendidos, pero no todos. En mayo, ¿qué se viene en esta semana? Se viene que en mayo vence el impuesto a las ganancias, un impuesto muy significativo para las empresas, que bueno, en mayo vence para personas jurídicas y en junio para las personas humanas. Hasta ahora no se ha prorrogado ni el pago ni la presentación, y en este contexto puede que haya empresas que desde marzo estén sumidas en una crisis grave por caída de ingresos o cierre de establecimientos, pero esto parecería que no va a evitar que tengan que tributar el resultado positivo que hayan tenido en el 2019. Sí, lo que recomiendo a las empresas que estén atentas a que una vez que esté determinado este impuesto, puedan pedir una reducción de los anticipos de impuestos a las ganancias, ya que seguramente su resultado 2020 se verá afectado por este contexto. Doy paso a nuestro siguiente profesional y luego estoy atento a preguntas. Bien, antes de que arranque Martín, tenemos que recordar que nos pueden escribir preguntas en el chat, las vamos a ir juntando y haciendo ahora en un ratito, y también cualquier duda, pregunta, sugerencia que nos quieran hacer, vamos a estar poniendo en el chat de este Zoom el mail agromanagement.global@gmail.com, como para que también nos escriban con cualquier duda, pregunta para cualquiera de nosotros o sugerencia. Recordamos que esta charla se está dando todos los lunes, así que vamos a ir sumando información y vamos a ir sumando personas semana a semana. Ahora sí, es el turno de Martín Calos, para hablar un poco de economía. Martín, todo tuyo. Bueno, gracias. Buen día a todos y a todas. Y la idea es dar un poco un pantallazo macro en 5 minutitos y después charlamos todo lo que se necesite, todo lo que quieran, todo lo que impacta en los negocios, porque en definitiva de eso se trata. No vamos a hablar de generalidades. La idea es, no sé si se está viendo en pantalla el gráfico que traje para compartir, que es un gráfico que salió en la revista especializada británica The Economist en estos días. Esto es cómo está el consumo en España en este momento. Por supuesto, lo que se ve es que cayó casi cualquier rubro en sus ventas desde el inicio de la cuarentena, excepto 2. Excepto, por supuesto, salud, poquito, ahí si lo buscan por el medio se ve que se amplió un poquito, y obviamente comida. Esto tiene
dos consecuencias. Por supuesto, esto es algo que está para España, pero se puede generalizar para la mayor parte de las economías que entraron en cuarentena. Y tiene dos consecuencias. Una, como decíamos, marca cuáles son los sectores que no perdieron tanto en estas medidas. Obviamente, farmacias, locales de venta de proximidad, como puede ser una verdulería, una carnicería barrial, algún supermercado, pero sí todos los demás. El otro punto que a mí me gustaría señalar acá, más allá de la cuestión del consumo, es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es un tema. En Argentina, lo sabemos, tenemos inflaciones en un mes que otros países tienen en un año. Y, por ejemplo, el IPC de marzo, medido por el INDEC, dio 3,3%. Ahora, hay una cuestión metodológica acá que es clave. La canasta con la que se mide el IPC tiene dos problemas en medio de una cuarentena. Una, ¿a quién le preguntás? Y dos, ¿cuáles son los rubros que medís? A quién le preguntás va a ser difícil ahora porque no podés ir a mirar en el local cuál es el precio del producto que estás relevando. Se está sustituyendo, y el INDEC está haciendo esto bien, me consta técnicamente bien, en el sentido de intentar sustituirlo por mediciones online, llamados telefónicos. No es lo mismo, pero va bien. Vamos a suponer que eso es lo mejor que se puede hacer y funciona. Pero fíjense algo, comida, por ejemplo, que antes ponderaba en la canasta de inflación, por ahí el 25% del consumo total. Ahora debería estar ponderando el 60%. Sin embargo, el INDEC no va a modificar eso en su medición, porque implicaría cambiar la comparabilidad de una serie. Entonces, probablemente los números que nos dé el INDEC, por ejemplo, para abril, ahora en 15 días, cuando publique el dato del mes que está terminando, de una inflación que es distinta a la que realmente se está dando para lo que estamos consumiendo en cuarentena. Ese es un primer punto. Solo para cerrar el tema este de consumo e inflación, recordemos esto, Argentina venía en crisis desde abril de 2018, de hecho, podemos hablar de fecha, la primera corrida de ese momento fue el 25 de abril de 2018, así que acabamos de cumplir 2 años continuos de recesión. Estamos intentando salir de una crisis, y en medio de esa crisis cae la pandemia. O sea, es una crisis sobre una crisis, y tiene dos grandes problemas. Uno, profundiza, y entonces es lo que muchos y muchas de ustedes estarán notando, la caída profunda en las ventas de todas las pymes del país. Lo otro es que lo prolonga la crisis y demora cualquier intento de salida. Y lo que antes quizás algún optimista, en mis escenarios optimistas de hace 2 meses yo decía, si sale todo bien, para fin de 2020 podemos encontrar una salida, empezar a rebotar. Ahora ya no. Ya cualquier escenario tiene que partir de aguantar hasta 2021 esta crisis, por lo menos, y depende crucialmente, además de cómo la política sanitaria y las decisiones políticas, en definitiva, nos permitan salir de la pandemia, depende de la renegociación de la deuda. Y ese es el otro punto que después podemos tocar, la renegociación de la deuda que está ahí en curso con los acreedores privados, y que es clave entender esos detalles de cómo se está negociando para ver si puede darnos un marco para salir eventualmente de esta recesión. Con esto cierro el primer pantallazo. Bien, gracias Martín por ese pantallazo. Después tenemos algunas preguntas, sobre todo para el panorama futuro. Y damos lugar a Hugo Rossi para hablar un poco de la situación legal. Hugo, de San Miguel del Monte, ¿cómo estás? Todo tuyo. Buen día, bueno, muchas gracias. Muy contento de iniciar este ciclo, muy entusiasmado. La verdad es que las novedades, sobre todo en el ámbito legal, son permanentes. Hemos tenido cientos de normas, no solo los decretos que van disponiendo la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, sino que cada organismo nacional y provincial de las distintas provincias, permanentemente, si uno mira el boletín oficial, que es lo que hacemos los abogados a la mañana, permanentemente está sacando normas, con lo cual es un momento que para tomar decisiones tenemos que estar muy, muy actualizados de los cambios que van ocurriendo. A ver, lo que sabemos a hoy, lunes 27, se prorrogó, como ya sabemos, el aislamiento, pero empieza una etapa que va a tener algunas diferencias desde el punto de vista jurídico y eso impacta en los negocios, porque es una etapa donde ya empieza a haber provincias que parcialmente y en acuerdo con la nación van a empezar a generar dispensas. Ahí hay un gráfico que quizás lo podamos ver, que lo quiero mostrar solo a modo de ejemplo, que es interesante, de las excepciones, por ejemplo, que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y estoy hablando no de la excepción solamente de recreación, esta que se puso ayer tanto en discusión en los medios, sino de
qué actividades comerciales se pueden realizar o no en la provincia de Buenos Aires. Ahí estoy poniendo, si pueden ver un minuto, si querés bajalo. Lo importante es abajo. Fíjense, cada inciso es una actividad económica, y ahí están todos los partidos de la provincia de Buenos Aires que tienen una dispensa, o sea que esa actividad se puede o no realizar. Esto va cambiando permanentemente. De hecho, este listado de 48 partidos, hace 3 días eran 20, ahora son 48. Con lo cual, se viene una etapa donde las distintas provincias van a empezar a habilitar territorialmente y por rubro de actividad distintas partes de la cadena de producción. Así que hay que estar muy atento a seguir esas novedades, sobre todo porque Argentina tiene un sistema bastante particular, diferente a otros países, donde si bien el que dispone el aislamiento social es el Estado Nacional, en conjunto con las provincias van decidiendo excepciones a aislamiento. Es distinto, por ejemplo, al caso de Estados Unidos, donde quien lo dispone son solamente los gobernadores y no lo puede hacer el Estado federal, o el caso de Uruguay, aquí al lado, donde quien lo dispone es solo el Estado Nacional. Así que hay que estar muy atentos a este cambio que va ocurriendo, diría casi a diario, en las distintas provincias. Uno de los temas principales que viene pasando desde el día 1 del aislamiento social, y que nos vienen preguntando los clientes, es el tema del impacto en las relaciones laborales. Yo diría que la mayor cantidad de regulaciones que han habido y siguen habiendo de emergencia por el coronavirus son en el mundo de las relaciones laborales, ¿no? Por lo pronto vamos a los términos más generales. Que siga habiendo aislamiento social, ¿qué implica? Que sigue existiendo la dispensa del deber de trabajar o de asistir a trabajar para los trabajadores en general, excepto para los de actividades consideradas esenciales. Y también tengan en cuenta que las actividades consideradas esenciales van ampliando su número. Más adelante probablemente les podamos mostrar dónde encontrar ese listado, pero en definitiva, los trabajadores de actividades consideradas esenciales que estén en ese listado oficial que se va actualizando, no están dispensados de asistir a trabajar, salvo que de común acuerdo con su empleador puedan arreglar para hacer teletrabajo, pero en principio tienen que asistir a trabajar. Por el contrario, los que no son actividades esenciales, obviamente en el primer rubro está el agro en general, ¿no? Habrá que ver qué parte de la cadena del agro integra cada empresa, pero en principio está el agro. Las actividades no esenciales son aquellas donde los trabajadores están dispensados y obviamente hay que seguir pagándole el sueldo más allá de los beneficios eventuales que existen y que hay que aplicar, que comentó Juan Manuel. Acá hay un tema importante que tiene que ver con el tema riesgos del trabajo. No es lo mismo la situación de un trabajador que está haciendo teletrabajo y es de una actividad esencial, de aquel que está haciendo teletrabajo, pero no es de una actividad esencial. Entonces, es importante que el empleador que tiene empleados trabajando en teletrabajo está obligado a informar a su ART que ese trabajador está en su domicilio haciendo teletrabajo. Esa es la forma en que si ese trabajador tiene cualquier accidente, pero particularmente se contagia de coronavirus haciendo teletrabajo en su casa, la ART lo va a cubrir. Esto es muy relevante porque obviamente el coronavirus no era una enfermedad profesional de las incluidas formalmente en el listado, hasta que apareció. Bueno, ahora el Gobierno Nacional dispuso su incorporación temporaria al listado de enfermedades que las ART deben cubrir, pero para eso, cuando se trata de un empleado que está en teletrabajo, el empleador tiene que informar a la ART antes, o sea, háganlo ya, que ese empleado está haciendo teletrabajo desde su domicilio, y en caso que se contagie coronavirus, supeditado a una comisión médica, a la pericia que haga una comisión médica, puede estar cubierto por la ART. En el caso de trabajadores que estén en su casa bajo la dispensa, porque son de actividades no esenciales, se considera en principio que es una enfermedad inculpable el coronavirus. O sea, no lo va a cubrir la ART, sino que el empleador, en caso que ese trabajador de una actividad no esencial se contagie en su casa porque fue al supermercado, supongamos, el empleador va a tener que pagarle 3 meses su sueldo, aunque goce a partir de ahí una licencia, no ya de la dispensa de trabajo por el aislamiento, sino de una licencia por enfermedad, y superado los 3 meses, obviamente tendrá licencia por el tiempo que dure sin goce de sueldo. Hay muchos temas laborales, infinidad, que los podemos ir conversando en este ciclo, pero este es en principio el marco general, la precaución fundamental del tema de las enfermedades y accidentes y cómo se contagia el coronavirus y qué consecuencias tienen los empleados. El otro mundo, y con esto voy cerrando esta primera parte, que está empezando obviamente a tener mucha vigencia, es el de cómo impacta
no solo en la cadena de pagos, que ya lo hemos vivido y sufrido con las medidas del Banco Central, sino en los contratos vigentes, esto del coronavirus. Los abogados decimos que existe el instituto de la fuerza mayor y la imprevisión, ¿no? Los contratos, por lo general, no dicen nada al respecto, sino que lo dice el Código Civil y Comercial, y cuando ocurren hechos como el del coronavirus, que obviamente representan o bien una fuerza mayor o bien una imprevisión, son cosas diferentes, pero no los quiero aburrir con términos muy legales, tiene un impacto y no todo el mundo va a poder seguir cumpliendo con sus contratos. Eso no necesariamente quiere decir que uno pueda exigir el cumplimiento de ese contrato tal cual estaba previsto. Puede ser que aplique una cláusula de fuerza mayor imprevisión, aunque no esté escrita. Con lo cual hay que empezar a revisar todos nuestros contratos con proveedores, con clientes, porque es probable que apliquen parte de estas cláusulas, más allá de una negociación de buena fe. Por otra parte, y con esto termino, existen algunos contratos, y esta es una buena práctica en los contratos que siempre insistimos, y más a partir de este episodio, que es trabajar sobre esas cláusulas de fuerza mayor imprevisión. O bien una dispensa expresa, o bien especificarlas, customizarlas para el funcionamiento de cada empresa. Pero bueno, son 2 o 3 de los temas más importantes que hoy estamos viendo a nivel de clientes. Por supuesto, hay 1000 detalles en cada uno de estos temas. Mientras tanto, seguimos en feria judicial y seguimos en feria administrativa, salvo las situaciones de excepción. Muchas gracias, Hugo. Recordamos que nos pueden hacer preguntas en el chat y las vamos a ir haciendo ahora en un ratito. Y siguiendo con temas laborales y algunos protocolos con respecto al personal, le damos la palabra a Matías Alonso Ron, que va a continuar un poco con todo este tema. Matías, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Yo lo que les quería comentar era algo que no sé si al final había nombrado Hugo en todas estas resoluciones que están saliendo, que son muchas. Hay una en particular de la provincia de Buenos Aires que salió en el boletín oficial el 6 de abril, la resolución 135, que habla sobre el protocolo de higiene y salud en el trabajo. Esto es en el marco de las empresas que están en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay algo de esta información también, lo van a poder encontrar en la página web de la ciudad de Buenos Aires, sobre temas de distintas resoluciones de protocolos de higiene y salud que tienen que ir incorporando las distintas empresas. En particular, las empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires, cuando salió esta resolución, se pedía esta resolución que tenían que tener 2 días para confeccionar e implementar un protocolo de higiene y salud en el trabajo, en el marco de esta emergencia, que aquellas empresas que ya hubieran, por ejemplo, certificado ISO 14000, que tiene que ver con todas las normas del sistema de gestión ambiental, pero habla mucho sobre la seguridad y la higiene y el cuidado de las personas en el trabajo, corren con cierta ventaja, porque, por ejemplo, tienen el Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad, que aquellas empresas que no lo tienen, sería bueno que lo empiecen a una buena práctica. Esta resolución habla sobre estas cosas, y lo que les pide a las empresas es que desarrollen este protocolo, que tiene que tener en cuenta las previsiones vigentes de según cada actividad, según lo que marca la ley, y sobre todo hacer referencia y destacar todo lo que tiene que ver con esto de cómo cuidarse y protegerse entre todos en esta pandemia. Son cosas que ya las sabemos, las vemos por todos lados, las escuchamos en la radio, nos las mandamos por WhatsApp, en la televisión sale todo el tiempo, pero en las empresas también lo tenemos que comunicar, que es esto del distanciamiento interpersonal, el lavado de manos, el uso y el provisionamiento de alcohol en gel en los lugares de trabajo, la ventilación, la desinfección, etc. Y otra cosa importante que dice esta resolución es que este protocolo tiene que estar exhibido y se tiene que comunicar. En el caso que exista este comité mixto de salud interno de la empresa, a ese comité, y si no, a la asociación sindical con la cual sus empleados tienen algún tipo de representación. Esto también me da un poco de pie con cosas que estaba diciendo Hugo sobre el teletrabajo, el home office, que hoy en día está como muy, muy en boga. De hecho, esta reunión, gracias al teletrabajo, es que
este contexto distinto, el cual todos estamos transitando de alta volatilidad e incertidumbre, hacen que muchas rutinas que teníamos previamente hayan cambiado. Y para esto, después lo que podemos llegar a ver es algunas recomendaciones que les estamos dando a ciertos clientes sobre cómo poder transitar nuestro trabajo de una manera mucho más medible y abarcable, con distintas pautas de cosas bien chiquititas que están tomando distintas empresas y que están sirviendo. Eso lo dejo como para un después, para empezar a conversar. Sobre este chat, perdón, que tiene que ver sobre, se hizo un estudio hace poco que me parecía importante remarcarlo y compartírselo, un estudio con una base de unas casi 10.000 personas sobre la diferencia que tenía entre la gente que podía llegar a definir dónde trabajar de las que no podían trabajar, entre los que podían ir a una oficina de los que de manera obligatoria se tenían que quedar, por ejemplo, en su casa. Y lo que se veía era que aplicando determinadas prácticas, buenas prácticas de gestión de equipo, las personas, sin importar si uno podía definir dónde podía trabajar o no podía trabajar, si le daba ciertas herramientas a sus equipos de trabajo, donde estas herramientas pudieran permitir que las personas tuvieran como más libertad para definir ciertas cosas en su trabajo, las personas trabajaban muchísimo más motivadas, que es lo que explica resumidamente este gráfico. El chart de arriba lo que muestra es la gente que tiene un poco más de libertad en su trabajo para hacer ciertas cosas, generalmente arranca la semana el lunes, se definen qué cosas se tienen que cumplir esa semana, pero se da libertad entre lunes a jueves a que los equipos se puedan autogestionar y autocoordinar para ver cómo conseguir esos objetivos. Y se les da también a estos equipos de trabajo ciertas libertades para que puedan también proponer esos equipos de trabajo, y esa metodología de trabajo se destaca como que hace que la gente esté muchísimo más motivada, y es lo que demuestra este estudio. Que lo que hace esta pandemia es que ya no podemos estar controlando absolutamente todo, lo cual, en cuanto a lo que es la gestión de nuestros equipos humanos, podemos tomar estas prácticas como para que la gente, si bien haya cosas que no podemos hacer en el día a día, sí estén un poco más motivadas por estos tipos de libertades que se le da. Gracias, Mati. Juan, me quedé pensando en algo que dijiste sobre el tema de los vencimientos que se vienen ahora, o sea, que hay que presentar las declaraciones juradas y los balances entre mayo y junio. A ver, lo que está pasando obviamente lo sabe todo el mundo, la AFIP también, ¿no? Y las administraciones provinciales de impuestos también. Y más allá de eventualmente usar después la herramienta de reducción de anticipos que vos mencionaste, ¿no se puede hacer alguna previsión ya en los balances, en las declaraciones juradas, dada que esto ya es obvio, ya es conocido por todo el mundo y que obviamente va a tener impactos? Digo, al momento ahora de presentar las declaraciones juradas. Sí, la verdad que es un tema que venimos conversando con todos los clientes, que el carácter extraordinario de la situación en la que nos encontramos merecería que la AFIP o el Poder Ejecutivo Nacional ofrecieran una interpretación flexible y admitieran la deducibilidad fiscal de provisiones por contingencias o reestructuraciones que tengan que ver con hechos que hayan causado el COVID. Obviamente siempre que estén debidamente justificadas y cuantificadas, pero eso podría aliviar mucho los resultados 2019, pero bueno, hasta ahora ni la FIP ni el Poder Ejecutivo se han expedido ni han dado una opinión respecto a este tema, con lo cual ahí ya entra en el criterio de cada empresa de poder tomar esa previsión, pero bueno, digamos, ahí es el riesgo que cada uno puede tomar, ya que no hay una certidumbre respecto a este tema. O sea, en principio no está previsto eso, sino que tenés que hacer una presentación normal de tu balance y después eventualmente pedir, si es el caso, reducción de anticipos durante
durante, digamos, a medida que vayan venciendo, pero en principio, si querés hacer una previsión de la situación que está ocurriendo a nivel mundial, en principio es a riesgo tuyo, digamos. No, es así, o sea, nosotros tuvimos un resultado 2019, las empresas tuvieron un resultado 2019 que en el 2020 va a ser totalmente diferente y no se condice con la capacidad contributiva que tienen hoy las empresas. Entonces, si bien el resultado fue 2019, no está contemplando estos hechos extraordinarios que cambian un poco el panorama de las empresas. Entonces, hoy no se ha expedido ni AFIP ni el Poder Ejecutivo. Entonces, no hay una interpretación clara respecto a qué hacer y ahí ya responde a cada empresa la estrategia a tomar, sabiendo que en 3 semanas tenemos ya los vencimientos de las declaraciones juradas y bueno, hay que ver si esas previsiones las van a tomar cada uno o no, digamos. Ahí recomiendo conversar con su contador para que analicen este tema, ¿no? Dependiendo si les haya afectado y puedan justificar con números estos daños, ¿no? Perfecto. Okay. Martín, ¿qué pensás sobre todo esto desde la mirada macro? Sí. Un comentario nomás. Uno desde la macro pensaría que está todo justificado, todo dado para que lo que están planteando Juan y Hugo se dé. Es decir, que el Estado de alguna manera llegue con algún tipo de ayuda desde lo tributario a las empresas. Por ahora no. Por ahora se concentró, bueno, sí, está lo de seguridad social, pero no se concentró ahí, se concentró en los créditos y se concentró ahora en la cuestión de las transferencias que se han hecho. Ahora, no hay nada que impida que el Estado diga, bueno, por 1 mes, 2 meses, no me paguen, se pospone o se condona el pago de determinados impuestos nacionales o provinciales, porque en definitiva está poniendo en una encrucijada a la empresa. Está haciendo elegir de alguna manera qué parte de sus pagos cancela, ¿no? Si le paga a los proveedores o le paga al Estado, sabiendo que el Estado tiene un poder coercitivo, obviamente, para venir a buscarte. Entonces, la verdad que sería lógico, desde el punto de vista macro, condonar, posponer ahí los impuestos, algunos al menos, ganancias, ingresos brutos, y en todo caso la pérdida de recaudación que eso originaría ya se está financiando hoy en día con emisión y eso debería ser lo que ocurra en este contexto de crisis. Después en todo caso se discute. Pero creo que ahí hay un punto que debería ocurrir y de que el Estado, que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales hasta acá han sistemáticamente dicho que no lo van a hacer. O sea, no hay que esperar que eso ocurra, salvo que haya un cambio de política respecto de esto en los gobiernos. Martín, aprovechando que te metiste en la charla, te hago una consulta, porque salto de tema, pero en las últimas horas se habló mucho de esta situación que Argentina se retira de una serie de negociaciones específicas en el acuerdo con el Mercosur. Eso, obviamente, para el agro puede ser relevante, porque por supuesto que el agro exporta muchos de sus productos a los países vecinos, particularmente a Brasil, bajo el Mercosur. Sí, sin entrar en si esto implica una salida o no del Mercosur, porque creo que todavía es muy prematuro, ¿crees que hay alguna previsión o algo a nivel de empresas que tengamos que empezar a tomar, sobre todo las empresas del sector alimenticio, o por ahora en principio cabe esperar un poquito a ver si esto impacta en precios o en cuotas de exportación? No, todavía no hay nada que hacer, porque de hecho en verdad todavía no pasó nada. Esto es dentro del bloque del Mercosur, del cual Argentina no se está yendo, y es realmente muy difícil que se vaya, ¿eh? Vos esto lo sabés tan bien como yo, hemos laburado temas internacionales en agricultura los dos. Es muy difícil que se vaya, y lo que hizo por ahora es simplemente poner dentro del bloque Mercosur una pata diciendo yo acá esto no me interesa, estos acuerdos que se están negociando no me interesan, o no me interesan tal como se están negociando. Es una táctica de negociación con los propios socios del Mercosur, con Paraguay, Uruguay y Brasil. No significa ni que no vayamos a estar dentro de los acuerdos que se firmen eventualmente, porque por ahora la ley indica que estaríamos, ni que nos hayamos retirado de los acuerdos que ya existen. Y además, el otro punto es, cualquier cosa que se firme tarda. Fíjense un gran ejemplo. En julio de 2019, vamos ya a 10 meses, o un poquito menos, se firmó el acuerdo con la Unión Europea y todavía no tienen, pero no estamos ni cerca de empezar a aplicarlo. Estamos todavía en la etapa de ratificación, con lo cual hay mucho tiempo para que algo de esto tenga un efecto y la política puede volver a cambiar. Así que tranquilos que por ahora hay que esperar.
Bien, perfecto. Chicos, vamos rapidito, tenemos muchas preguntas, pero la gente que está viendo nos está escribiendo. Juan, una pregunta cortita y rápida, preguntan si en el caso de una escribanía aplica la disminución en los aportes patronales. Bueno, si tiene las actividades afectadas de los 3 requisitos que nombré, va a poder recibir el salario complementario y todo lo que tenga que ver con la prórroga de las contribuciones de marzo y de abril, sí podría, digamos, habría que ver el caso. Sin dudas hay empresas que me ha ocurrido hasta que abrieron el año pasado y sus ventas tienen que ver con gastronomía y sus ventas han reducido al 95%, y como no tienen comparables de ventas, tampoco se lo han dado y digamos, AFIP nos ha expedido, entonces siempre hay un montón de casos y particularidades que no están contemplados y que son tomados genéricos, en donde ahí digamos, el Estado está fallando y no está conteniendo. Pero en líneas generales, las escribanías, todos los empleados en relación de dependencia podrían prorrogar las contribuciones patronales del CIPA, ¿no? Bien, clarísimo. Hugo, te hago una consulta. Preguntan, si una empresa tiene un contratista trabajando en su campo y un empleado del contratista se contagia de COVID, ¿puede la empresa tener un reclamo frente a esto? Vamos por lo pronto a decir esto. Se trata de una actividad esencial, porque es agroalimentos. Por lo tanto, si el contratista, que es el empleador de ese empleado que se contagió, hizo las cosas bien, tiene que haberle informado a la ART que él contrató para ese empleado, que tiene un empleado trabajando, y por lo tanto, en principio se trata de una enfermedad profesional, porque ahora el coronavirus es parte de una enfermedad profesional cubierto por las ART. Eso es si hizo las cosas bien el empleador, que es el contratista, ¿no? Si hizo las cosas mal, y lo tiene negro, lo tiene bajo una figura fraudulenta, o no lo tiene con ART, o no informó a la ART, bueno, empiezan a jugar un montón de situaciones. En principio el único responsable es él. Es muy improbable, y te diría que hay pocos antecedentes donde una enfermedad que se haya contagiado un dependiente de un contratista puede implicar la responsabilidad del principal, o sea, no del empleador, sino del principal. Habría que ver el caso puntual, pero en principio la respuesta es que no. Insisto en esto, es importante que ese empleado tenga las cosas bien. Ahora, el empleador tenga las cosas en orden. Ahora, Matías mencionó el tema del protocolo de buenas prácticas en seguridad e higiene en la provincia de Buenos Aires, que es obligatorio para las empresas desde el 6 de abril. Entonces, también es importante que los principales, la empresa que contrata al contratista que tiene un empleado, le exija a su contratista, que en definitiva es una empresa el contratista, que realice un protocolo. Puede ser un protocolo muy sencillo, puede ser simplemente una carilla, pero también es una forma de demostrar frente a cualquier reclamo de un dependiente, de un empleado que se haya contraído el coronavirus, que más allá de tenerlo en blanco y de tener la RT, cumplían con este protocolo, que es obligatorio, insisto, no es una recomendación, es obligatorio para todas las empresas de la provincia, hablando de esta provincia nada más. Entonces, que tengan un pequeño protocolo que se hace en un rato, o sea, lleva un par de días elaborarlo bien, y también es una manera de demostrar que además de cumplir con la ley, se tomaban los recaudos de este protocolo. Hugo, te meto dos o tres preguntitas al hilo que tienen que ver con esto que decís de tener a los trabajadores y las trabajadoras bien. Una que nos hacen es si se le puede dar vacaciones a los empleados durante el aislamiento y si hay que darle a los empleados un certificado para circular. Está bueno, porque lo preguntan todo el día. A ver, con el tema de las vacaciones, obviamente las empresas que están muy complicadas de ingresos están buscándole la forma para reducir todos los costos de la estructura de costos, y obviamente muchas veces los salarios son una parte importante de esa estructura. Entonces muchas están pensando en decir, bueno, ya que no puedo hacer que parte de mis trabajadores o mi plantilla trabaje, le adelanto vacaciones. Entonces, que considero que estos 15, 20 días que vienen son las vacaciones de esa persona. Bueno, expresamente la normativa de emergencia que sacó el Ministerio de Trabajo dice que eso no puede ser así, y que este periodo es de dispensa del deber de ir a trabajar. Por lo tanto, no se puede
reemplazar y considerar que fueron vacaciones tomadas. Así que, aunque lo hagan, sepan que están violando esta normativa y que no se considera que son vacaciones tomadas. En criollo, pueden intentar hacerlo y hasta el trabajador puede estar de acuerdo, pero si en 6 meses, ojalá, pasó todo este despelote, y este trabajador dice, quiero mis vacaciones, las va a tener y les va a corresponder. Y con respecto al tema del certificado para circular, que fue, obviamente, los primeros días de la cuarentena, había 1000 certificados provinciales, nacionales, algunos que no eran reales. Hoy está un poquito más ordenado. Lo importante es, sobre todo para actividades esenciales, el empleador no es el obligado a darle a su empleado el certificado. Por supuesto que te interesa, porque vos querés que tu empleado pueda circular, pero no es tu obligación. Porque de hecho el trámite se hace online, es bastante sencillo y lo tiene que hacer de manera personalizada a cada persona. Esa persona indica en el trámite el nombre del quit de su empleador, indica que pertenece a una actividad esencial, y la verdad es que está en general resultando bastante bien. De hecho hay 1 millón, casi 2 millones de certificados emitidos de circulación. Está funcionando bastante bien, en 24 o 48 horas ya te lo entregan también online, no hace falta imprimirlo, lo llevas en tu teléfono, el trabajador lo lleva en su teléfono, con lo cual para las actividades esenciales lo puede sacar fácilmente cada trabajador online. Ahí les podemos mostrar, de hecho por ahí anda, no sé si lo estamos compartiendo, pero podemos compartir la página, donde están los lugares exceptuados y a su vez los certificados. Para las actividades no esenciales, obviamente este certificado no existe, porque esto es un certificado laboral, sí existen determinadas situaciones familiares por las cuales se permite sacar ese certificado, pero en principio está destinado a actividades esenciales. Colo, Matías, tengo una pregunta. A todos nos toca lidiar como personas que gerenciamos empresas con el tema de los empleados, del equipo. Todo el tema de liderazgo, comunicación, pasa a ser muy importante en estos tiempos de contención. Estamos todos como muy sensibles, con mucha incertidumbre. ¿Cómo ves el tema de la comunicación en estos tiempos? ¿Cuál es el nivel de comunicación que debemos tener, de cercanía con clientes, con el equipo? ¿Y qué consejo le podrías dar a quienes lideran empresas en estos tiempos, ¿no? Sí, perfecto. Hay que dosificar. Una de las cosas que le digo a la gente que me pregunta es, estamos como bombardeados en exceso por demasiada información que nos puede jugar en contra. Está en todos lados, y muchas de esas comunicaciones, noticieros, etcétera, más que informar, a veces meten miedo, pero para la gestión del equipo y que la organización siga funcionando, la comunicación es muy importante. El tema es qué cosas comunicar y qué cosas no comunicar. Todo lo que tiene que ver con la pandemia, cuidado y esas cosas que pedía el protocolo, como veníamos hablando también con Hugo, es necesario hacerlo y ya todos más o menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Ahora, todo lo que tiene que ver con poder seguir funcionando en el día a día, la comunicación es fundamental, y por suerte hoy el teletrabajo y todas estas herramientas nos ayudan muchísimo. Lo que quería reforzar con este concepto de que no sé si quedó tan claro cuando lo comentaba, hay esto de semanalizar el calendario. Es un concepto donde uno hace más medible y más abarcable el trabajo diario. Como estamos en una situación de mucha volatilidad e incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo termina, no sabemos todos los cambios que se vienen, hay que llevar el a la semana. Por eso hay metodologías de trabajo donde se arranca los lunes con este tipo de reunión de trabajo, donde se dice qué cosas se tienen que cumplir durante esa semana y se le da libertad a los equipos de trabajo, que es algo que funciona bastante, que tiene que ver con esta motivación, donde se le dice y se generan acuerdos entre todos de esta semana tenemos que cumplir determinadas cosas. Presentación de determinadas cosas, o comprar estos productos, o venderlos, o lo que fuera, pero estos son los 2 o 3 objetivos, se generan acuerdos, se generan compromisos, y lo que se da la libertad es que cada uno
con los desafíos que tienen que ver con esto de o tener que seguir yendo a trabajar en este contexto o quedarse en tu hogar, con tu familia, con todo lo que implica la logística. Se da la libertad para que todos los miembros del equipo puedan decir cómo van a generar estos acuerdos entre ellos para cubrir estos 2 o 3 objetivos que tienen puestos en la semana. El viernes se hace un resumen y se ve qué se pudo cumplir y qué no se puede cumplir, y el lunes que viene, a la otra semana, se arranca de nuevo. Pero el tema del liderazgo pasa a ser clave, más que un líder de que se las sabe todas y que tiene todo clarísimo y que es la especie de salvador, en un contexto donde todos sabemos que no la tenemos tan clara porque es algo muy novedoso. Es un liderazgo más de escucha y de coacheo que un liderazgo salvador mesiánico. Perfecto, muy claro, Matías. Hay que transformar un poco los liderazgos. Estamos haciendo una votación en curso, una encuesta para todos los que están escuchando. Está bueno que nos puedan ir aportando cosas y respondiendo. Y siguen las preguntas del público. Nos quedan un poquito más de 10 minutos, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Guillermo nos pregunta, Juan, ¿en qué situación están las SAS? ¿Y qué posibilidades hay hoy en día de construir una nueva? Bueno, la SAS con el nuevo cambio, con la nueva administración de gobierno, empezó a ser observada, y la semana pasada salió en el boletín oficial que quienes hayan constituido SAS pone en duda la legitimidad de la firma electrónica y la firma digital. Recordamos que la SAS fue creada en octubre del 2017, se han creado casi 30.000 sociedades por acciones simplificadas, y que ahora la SAS, con lo que salió en la resolución de la semana pasada, tienen que validar su firma electrónica y digital ante escribano público. Obviamente tienen un plazo de 90 días para poder hacerlo, y esto en un contexto de aislamiento, ¿no? Con lo cual, más allá de que esto tiene que ver con un mayor costo para las empresas que habían evitado hacer todo el trámite de un escribano, que era una de las novedades que traía la SAS, más allá de ese costo, estamos en un contexto de aislamiento que obviamente dificulta, si bien los escribanos están trabajando, dificulta el tema del movimiento y de los trámites. Y sobre todo, que creo que en lo que está pasando en el mundo es que todos los países están adoptando este tipo societario. Sin ir más lejos, en Uruguay hace poco también sacaron la SAS, en Paraguay están sacando la SAS. Por ejemplo, Uruguay era uno de los países más caros para constituir sociedades, y hoy pasa a ser un país más competitivo, porque baja a más de la mitad de lo que salía a armar una sociedad gracias a la SAS. Y bueno, esto va en contra de un poco de lo que está pasando en el mundo, que es bajar los costos transaccionales para crear una empresa, ¿no? Y no solamente por costo, sino por tiempo, que el tiempo también es dinero. Así que todos los que hayan constituido SAS en el último tiempo van a tener que, en los últimos 3 años, van a tener que validar esto por instrumento privado, van a tener que validar su firma. Entendido, Juan, muy claro. Bueno, y nos quedan pocos minutos. Quiero preguntarle a Martín, y es un poco lo que pensamos todos los que somos emprendedores, sobre todo que estamos llevando una cuarentena muy, muy estricta, y pensamos todo el tiempo. ¿Se abren oportunidades frente a esta crisis, Martín, a nivel macro? ¿Qué rol va a jugar la Argentina? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué rol juega el agro? ¿Hay posibilidad de tirar un poco de esperanza, decir, bueno, en el 2021, 2022, el mundo va a cambiar, se van a transformar cosas y Argentina va a poder quedar bien posicionada? Es muy difícil lo que te estoy preguntando. No, está perfecta, por ahí la pregunta. Además es la pregunta clave, porque en definitiva, el contexto está 2020 es un mal año, sumado a años malos previos. Pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo podemos volver a pensar en un buen año? Y puede ser el año que viene, sobre todo en la medida en la que pasen 2 cosas. Una, esta renegociación de la deuda, que no es que va a permitir que nos endeudemos enseguida, etcétera, no. Pero nos va a permitir que las empresas puedan volver a hacer negocios con cierta previsibilidad
macroeconómica y de apropiación de ganancias. Si no podés llevarte tus ganancias si sos una filial de una empresa extranjera, o no podés pasarla a dólares si sos un empresario o una empresaria argentina, se complica. Y la deuda ahí es clave. Entonces, hay que seguir bien cómo es esa negociación, cómo termina, si termina con algún tipo de acuerdo al menos provisorio, algún acuerdo más o menos digno. Si quieren, la vez que viene charlamos de qué sería ese acuerdo digno. Pero también hay que entender esto, hay oportunidades de negocios. Y mientras tanto tenés, punto uno, que seguir qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con la tasa de interés, qué pasa con la cantidad de pesos que hay en la economía, porque ahí te marca algunas cuestiones. ¿Va a seguir subiendo el dólar? ¿Van a seguir subiendo, para quienes están intentando hoy comprar algún dólar extra, les conviene en la medida en la que por ahí tienen que volver a pasar 2 pesos el mes que viene? ¿Es algo que van a ahorrar de acá a un año y entonces si lo pueden guardar, atesorar un año, puede ser mejor negocio? Bueno, esas cosas hay que pensarlas porque hoy tenés créditos que están saliendo bastante baratos en pesos, que pueden ser mejor idea que vender dólares, eventualmente. Bueno, ese tipo de cuestiones hay que verlas desde la macro para ver cómo nos impacta en la decisión cotidiana sobre el flujo de negocios. Y en la medida en la que haya rebote, a medida que se vaya soltando la economía con las medidas de la pandemia, vas a tener entonces un changüí para empezar a ver algo de tracción de la demanda, aunque sea como rebote, en algunos meses. Bien, muy claro, muy claro. Bueno, estamos llegando casi al final, nos quedan 7 minutitos. Hugo, están preguntando para dejar bien en claro qué pasa con las cartas de documentos. ¿Están funcionando o no están funcionando? ¿Cómo está ese tema? Sí, es importante ese tema porque hay temas, sobre todo laborales o algunos comerciales. O sea, mientras pasa todo este despelote, obviamente las relaciones comerciales y laborales siguen existiendo y las cartas de documentos son un medio indispensable, insustituible para notificar cosas de manera fehaciente y muchas veces para fijar plazos legales, ¿no? Sobre todo de cosas que están venciendo, porque una cosa es que haya feria judicial o feria administrativa, pero los plazos de nuestras obligaciones siguen corriendo, con lo cual es necesario marcar muchas veces legalmente, antes de que, por ejemplo, vence una prescripción, una carta de documento. El correo está funcionando con algunas restricciones, pero está funcionando, y de hecho sacó alguna normativa interesante que flexibiliza un poco la entrega de distintos instrumentos, entre ellos la carta de documento. Por ejemplo, está permitido ahora que la carta de documento la reciba el encargado de un edificio, eso es interesante. Muchas veces pasaba que estaba el encargado, pero en el departamento no había nadie, y entonces el cartero no la entregaba, con lo cual a estar muy atentos como empresas, como empleados, pero también en nuestras relaciones particulares, porque podemos quedar notificados, hablemos con nuestros encargados, los que están en Buenos Aires, o en una ciudad, que podemos quedar notificados y el encargado por ahí no se acordó de pasarnos por abajo de la puerta esa carta de documento. De hecho, pueden ser, lo dice expresamente la norma que sacó Comunicaciones de Nación, pueden ser recibidas sin firma del receptor, o sea, ni siquiera con la firma del encargado ni de la persona a la cual iba destinada que vive en el segundo A, o la empresa que está en el piso 14. Así que atención con el tema de las cartas de documento porque se liberó bastante, por un lado es muy bueno, por otro lado hay que estar más atento a que no llegue alguna y se nos pierda en nuestros papeles. Está clarísimo. Bueno, va faltando cada vez menos tiempo, pero antes de despedirnos queremos compartir un gráfico en la pantalla. Matías, vos estuviste estudiando este tema y estaría bueno sacar algunas conclusiones y para que nos quedemos pensando para el lunes que viene un poco cómo avanza todo este tema de los ganadores, por así decirlo, y de los perdedores. Sí, más que lo traía a colación en esta semana porque sé que estuvo circulando y le llegó a distintas personas, y no sé si es 100% así, parece que se acerca bastante a por lo menos lo que estamos viendo en este mes, pero también lo quería traer a la mesa para discutir efectivamente si consideramos nosotros que estos son los potenciales ganadores, perdedores, y si esto es así tan tajante, que va a pasar, que estas son las industrias que van a ser las ganadoras y estas van a ser las industrias que son las perdedoras. Lo quería traer a la mesa para conversar y que Martín pudiera dar su punto de vista, Juan Manuel, qué consideraban de este chart que estuvo circulando bastante. Yo te acoto que es un buen resumen de lo que pasó en el corto plazo, o sea, de lo que, bueno, lo dice arriba, obviamente, en the short term, pero hay que pensar dos cosas. Una es cómo cada una de estas industrias sale de esta pandemia, pero en qué plazo,
Pero el otro es, hay una frase que a mí me gusta mucho, que está circulando también bastante, que es que la crisis acelera los cambios. Y si la crisis acelera los cambios, la pregunta es, ¿en qué cambio tendencial ya estábamos observando en cada uno de estos sectores que va a plasmarse más rápido entonces en un futuro mediano, ¿no? de mediano plazo? Y ahí hay un montón de cosas para decir sobre turismo, sobre aviación, sobre industria, sobre hidrocarburos y por supuesto sobre agronegocios. Ahí es donde hay que poner foco, porque todo lo que va a empezar a pasar del teletrabajo, bueno, todo lo que es este distanciamiento que estamos viviendo, pero también cuestiones que tienen que ver con cambio climático que estaban ocurriendo y que hay que prestarles atención, con medidas preventivas de salud y en definitiva con las cuestiones de empleo y el futuro del empleo, todo eso pega, hay que mirarlo con detalle, si querés un día lo charlamos bien. Ahí, para volver a un tema chiquito que ya no nos da el tiempo, pero solo dejo la inquietud, que Martín mencionó el teletrabajo. Desde lo legal, atención con el teletrabajo. Está buenísimo, es una solución, probablemente llegó en parte para quedarse, pero ojo que está habiendo mucho fraude, mucho hackeo, sobre todo con herramientas de teleconferencia. Ojo que si hacemos teletrabajo con nuestros empleados en nuestras empresas y por una reunión de trabajo le hackean una cuenta de banco a un empleado, o un proveedor, o a un contratista, que no tengamos después reclamos por haber nosotros promovido o nosotros sido los anfitriones de esa herramienta en virtud de la cual se hackeó. Dejo la inquietud, hay recomendaciones oficiales al respecto, pero digo, lo del teletrabajo hay que tomarlo bastante en serio desde el punto de vista de las consecuencias legales y en serio empezar a tomar algunas políticas de ciberseguridad, de las cuales no soy experto, pero por ahí es un tema para que traigamos a alguien en el futuro. Dejo el planteo nada más. Está clarísimo. Juan, antes de cerrar, quedó un tema pendiente que es interesante. Vos sos un especialista, venís escribiendo y trabajando mucho con startups y con AgTech. ¿Cuál es el rol que cumplen las AgTech o el presente y el futuro inmediato que tienen en este contexto? Sin duda, con el gráfico que mostraba el Colo y el potencial de la agricultura, las AgTech son uno de los ganadores y creo que el sector en líneas generales es un ganador con esto que está pasando, si sale fortalecido, sobre todo en todos los procesos de digitalización. Ya sabemos que el rol del ingeniero agrónomo está cambiando la naturaleza de su rol. Antes era ir al campo todos los días, hoy empieza a ser el análisis de información que nos brindan las diferentes tecnologías. Entonces, sin dudas, el sector no va a poder determinar los precios porque los mercados van definiendo los precios, pero sí puede trabajar sobre los costos y sobre todo la digitalización de los procesos va a traer una reducción de costos y una mayor competitividad, y creo que las AgTech juegan un rol importante en este contexto para tomar al sector como ganador. Bien, perfecto. Bueno, llegando a las 12 del mediodía, hemos sido muy puntuales tanto para comenzar como para terminar. Yo les agradezco mucho a los cuatro, también a Mauge, del equipo Agromanagement, a Lu, a todos los que estuvieron colaborando, a ustedes cuatro por compartir todas sus novedades y su conocimiento. Dejamos el mail en el chat del Zoom, agromanagement.global@gmail.com para que nos hagan preguntas. Y bueno, tenemos toda una semana para seguir elaborando temas, buscando novedades, y le recordamos a todos los que están escuchando que esta charla, esta reunión de equipo se va a repetir el lunes que viene a la misma hora. Están todos inscritos, inviten más gente, vamos a seguir ampliando este equipo, vamos a estar mandando el link para la próxima reunión. Así que bueno, ha sido un placer para mí, gracias por la oportunidad. Aprendimos un montón, creo que todos despejamos bastantes dudas, así que los despido hasta el lunes que viene. Tengan una buena semana, chicos. Gracias. Buena semana. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes.